Los países del sudeste asiático siempre han estado a caballo entre Estados Unidos y China. Filipinas adoptó una estrategia de depender de Estados Unidos para la seguridad nacional y estar estrechamente vinculada a China para el desarrollo económico. A medida que se calienta la competencia entre Estados Unidos y China y se tensa la situación en el estrecho de Taiwán y el mar de China Meridional, Filipinas ha llegado a un momento de elección. El pasado mayo, Marcos Jr. fue elegido presidente. Ahora hay un aspecto adicional. Y es que mientras las tensiones a través del estrecho de Taiwán parecen seguir aumentando, la seguridad de nuestros ciudadanos filipinos en Taiwán se convierte en algo primordial. Por lo tanto, estos sitios de la ETCA también nos serán útiles en caso de que se produzca ese terrible suceso. To be useful for us should that terrible occurrence come about. De nuevo, es todo, tenemos una postura muy defensiva. Filipinas, rodeada por el mar, está situada en el extremo meridional de la primera cadena de islas y está en primera línea para hacer frente a la amenaza de fuerza comunista china en el estrecho de Taiwán y en el mar de la China Meridional. La capacidad del ejército estadounidense para acceder a las instalaciones militares filipinas es una variable clave en las emergencias militares en el Pacífico Occidental. El 3 de abril, Manila y Washington acordaron reanudar las patrullas conjuntas en el mar de China Meridional y llegaron a un acuerdo para permitir el acceso de las tropas estadounidenses a 4 bases militares filipinas. Previamente, el 2 de febrero, Estados Unidos y Filipinas llegaron a un acuerdo para abrir a Estados Unidos 4 bases militares, incluidas algunas islas del Canal de Bashi. La isla de Basco es la más cercana a Taiwán, a unos 172 kilómetros, y alberga al Cuerpo de Marines filipino. Filipinas ha desplegado allí misiles supersónicos antibuque BrahMos para disuadir eficazmente a la flota china de cruzar el estrecho. Esto eleva el número de bases militares filipinas a casi el doble de las exigidas por el Acuerdo de Defensa entre Estados Unidos y Filipinas. El número total de bases abiertas al ejército estadounidense es ahora de 9. Del 11 al 28 de abril de 2023, Estados Unidos y Filipinas llevaron a cabo su mayor ejercicio militar hombro con hombro. Parte del mismo se celebró en la isla de Basco, señal de que Estados Unidos tiene en su punto de mira al Partido Comunista Chino. Basco y otras islas de la costa septentrional de Filipinas podrían ser el punto de partida de cualquier respuesta militar estadounidense al conflicto de Taiwán. El embajador de Estados Unidos en Filipinas acompañó a Marcos Jr. a observar el fuego real que hundió un buque de guerra fuera de servicio. Viendo que Filipinas se está apoyando gradualmente en Estados Unidos, el 21 de abril de 2023, el ministro de Asuntos Exteriores chino, Qin Gang, visitó Filipinas, aparentemente en un esfuerzo por atraer rápidamente al gobierno filipino. Pero lo extraño es que antes de que el ministro de Exteriores chino se marchara, el PSC volvió a crear conflictos en la disputada zona de Second Thomas Shoal, en el mar de China Meridional. Antes, el 6 de febrero, se produjo un incidente láser cerca del mismo espacio. El 23 de abril, los guardacostas filipinos patrullaban cerca de la zona. Un barco guardacostas chino le cerró el paso, lo que provocó una colisión casi terrorífica. La Guardia Costera Filipina declaró en un comunicado que el comportamiento agresivo de los 2 buques chinos supuso una amenaza significativa para la seguridad de los buques filipinos y sus tripulaciones. Uno de los buques chinos realizó una maniobra peligrosa a unos 150 pies de un buque filipino. A la Guardia Costera de China 5201, este es el buque de la Guardia Costera de Filipinas realizando patrulla marítima local de rutina dentro de la zona económica exclusiva de Filipinas. De acuerdo con las leyes internacionales y nacionales filipinas, estamos procediendo según nuestra ruta prevista. Se le recuerda que China es parte de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que el Banco de Ayungin se encuentra dentro de la zona económica exclusiva de Filipinas. Petición de mantenerse alejado de nuestro paso de acuerdo con el reglamento de la Comisión, cambio. En primer lugar, el arrecife Renai forma parte de las Islas Spratly de China. El 23 de abril, 2 buques guardacostas filipinos invadieron las aguas del arrecife Renai sin permiso de China y realizaron deliberadamente actos de provocación para acercarse a los buques chinos encargados de hacer cumplir la ley marítima.
Los buques guardacostas chinos actuaron de acuerdo con la ley para salvaguardar la soberanía territorial y el orden marítimo de China, al tiempo que tomaban medidas oportunas para evitar la peligrosa aproximación de los buques filipinos y evitar colisiones. El día 23 de abril, se unieron a la patrulla de guardacostas filipinos periodistas extranjeros de Associated Press y AFP. Fueron testigos directos del comportamiento intimidatorio del Partido Comunista Chino en esta estratégica vía navegable. Hay que subrayar que los buques filipinos con periodistas que se precipitan en aguas del arrecife Renai es una provocación premeditada que busca deliberadamente buscar pelea y aprovechar la ocasión para hacer bombo y platillo. Sospechamos que el PSC está jugando una guerra psicológica con Filipinas, y que si tienes el apoyo de Estados Unidos, trataré contigo igual. ¿Tienes la capacidad de pedir a Estados Unidos que intervenga? Incluso si lo hicieras, ¿intervendría realmente Estados Unidos? En 1951, Estados Unidos y Filipinas firmaron un tratado de defensa mutua y se convirtieron en aliados militares. Sin embargo, el alcance del compromiso de defensa estadounidense siguió siendo estratégicamente vago. El 1 de mayo, Marco Jr. visitó la Casa Blanca. Era el primer presidente filipino que visitaba la Casa Blanca en casi 11 años. En los tiempos difíciles que nos aguardan, tenemos que encontrar muchas formas de reforzar nuestras alianzas y nuestros socios ante la nueva economía a la que nos enfrentamos tras la pandemia. Más allá de eso, también hay cuestiones geopolíticas que hacen que la región en la que se encuentra Filipinas sea posiblemente, podría decirse, la situación geopolítica más complicada del mundo en estos momentos, y es natural que Filipinas mire a su único socio en el mundo para fortalecer y redefinir la relación que tenemos y el papel que desempeñamos frente a las crecientes tensiones que vemos ahora en torno al mar de China Meridional y las regiones de Asia-Pacífico e Indo-Pacífico. Así pues, acojo con gran satisfacción la oportunidad de venir aquí para visitarles en la Casa Blanca y debatir todas estas cuestiones terriblemente importantes. En la Casa Blanca, Marcos Jr. obtuvo un claro compromiso de Estados Unidos para proporcionar seguridad a Filipinas. El presidente Biden dijo que el compromiso de defensa con Filipinas es férreo. El 3 de mayo, Estados Unidos y Filipinas publicaron sus primeras directrices de defensa bilateral, en las que se examinan las amenazas en diversos ámbitos y las formas de respuesta. Ese mismo día, el secretario de Defensa Austin ofreció un saludo militar completo a Marcos Jr. en el patio de armas del Pentágono. Es la primera vez durante la administración Biden que un jefe de Estado extranjero es recibido en el Pentágono con un saludo militar completo. Como el presidente Biden ha dejado claro, nuestro compromiso con la defensa de Filipinas es férreo. Y permítanme decir una vez más que nuestro tratado de defensa mutua se aplica a los ataques armados contra nuestras fuerzas armadas, buques guardacostas, buques públicos o aeronaves en el Pacífico, incluido cualquier lugar del mar de China Meridional. Así que no se equivoque, señor presidente, siempre le cubriremos las espaldas, en el mar de China Meridional o en cualquier otro lugar de la región. Ya en la administración Trump, en 2019, el entonces secretario de Estado Mike Pompeo prometió por primera vez que Estados Unidos protegería a Filipinas de acuerdo con sus obligaciones de defensa mutua en virtud del artículo 4 del Tratado de Defensa Mutua, entre Estados Unidos y Filipinas en caso de un ataque armado contra las fuerzas, aeronaves o buques filipinos en el mar meridional de China. Es evidente que Estados Unidos está intentando recuperar la confianza de Filipinas de diversas maneras. Filipinas está estratégicamente posicionada como la última pieza del contrapeso democrático al PSC y la pieza más meridional del rompecabezas. Después de que Corea, en el norte, haya confirmado su posición del lado estadounidense, junto con Japón y Taiwán, y ahora con Filipinas en el extremo sur, se ha formado una red de cerco en forma de media luna. Como le expliqué al presidente Xi, es el primer año, el año pasado fue el primer año en la historia, en toda la historia de Filipinas en el que tuvimos que importar pescado, lo cual es una situación ridícula para un país que consta de más de 7.100 islas.
Se trata de zonas en las que han faenado nuestros pescadores durante 20 o 30 generaciones, y no entienden por qué no se les permite pescar allí y por qué se les bloquea el paso. Y ese es uno de los puntos principales que dije. Cuando hablé con el presidente Xi, le dije al presidente Xi que no vamos a decidir los conflictos que tenemos en términos de estos, en términos de territorialidad. Pero quizá podamos dar el pequeño paso, que es un pequeño paso, de permitir, una vez más, que nuestros pescadores ejerzan su oficio. El PSC sigue cambiando el statu quo en el mar de China Meridional de forma extrema. Por ejemplo, en 2012 estalló el incidente de la isla Huangyan entre China y Filipinas, y el PSC tomó el control efectivo de la isla Huangyan. Desde 2013, ha estado militarizando el mar de China Meridional con la reclamación a gran escala del mar, plantar islas, y ha construido un gran sistema militar triangular y un pequeño sistema militar triangular en las Islas Spratly. Ahora, el gobierno filipino ha decidido responder de forma clara. La Guardia Costera Filipina declaró que entre el 10 y el 12 de mayo se habían colocado 5 boyas con bandera filipina en 5 áreas dentro de una zona de 322 kilómetros, incluido el arrecife Huitzan, donde en 2021 estaban atracados cientos de buques marítimos y un indicador a quienes navegan, incluso a los buques civiles, para saber cuáles son las zonas seguras o peligrosas por las que navegar. Estamos mostrando, afirmando nuestra soberanía y, al mismo tiempo, nos adherimos a los estatutos nacionales de la ley que necesitamos para proteger nuestro derecho, basado en la UNCLOS. Filipinas, como muchos otros países asiáticos, quiso en su día ser económicamente dependiente de China. Esta ilusión fue explotada por las autoridades de Beijing. Con el paso de los años, Filipinas no ha obtenido realmente los supuestos beneficios, sino que se ha visto atrapada hasta cierto punto. En cambio, se ha intensificado el acoso de las fuerzas marítimas chinas a los buques filipinos. Desde el año pasado, Filipinas ha presentado más de 200 protestas diplomáticas contra el PSC, incluidas al menos 77 desde que Marcos Jr. asumió el cargo en junio. Tal vez Marcos Jr. fue testigo de todo esto y se dio cuenta de que retroceder no mejoraría el comportamiento del PSC, por lo que optó por profundizar las relaciones con Washington. Filipinas tiene ahora un déficit comercial con China de casi $50,000 millones. Cuanto más amenazan los chinos a Filipinas militarmente, más empuja a Filipinas hacia Estados Unidos. Estados Unidos está trasladando sus mercados, así como sus bases de fabricación y producción, al sudeste asiático. Puede compensar el déficit económico de Filipinas. Así que ahora, los dos países están cooperando, lo que es beneficioso para Filipinas, tanto militar como económicamente. Y le damos la bienvenida de nuevo. Y, usted sabe que cuando nos reunimos en Nueva York el año pasado, usted me dijo que una alianza fuerte tiene que seguir, cito y esta fue su frase, para evolucionar a medida que nos enfrentamos a los retos de este nuevo siglo. Y nos enfrentamos a nuevos retos. Y no se me ocurre mejor socio que usted. No podría estar más de acuerdo en que tenemos que, esta relación tiene que seguir evolucionando y juntos estamos profundizando nuestra cooperación económica, que va a seguir profundizándose. Creo que es mutuamente beneficiosa. Y vamos a anunciar hoy que voy a enviar una misión presidencial de comercio e inversión a Filipinas, la primera de su tipo. En los últimos años, una de las prácticas notables del PSC ha sido acosar a Filipinas de vez en cuando para que no siga a Estados Unidos en la cuestión del estrecho de Taiwán. La repentina invasión rusa de Ucrania en 2022 debería haber hecho creer a Filipinas que, en realidad, la guerra no está demasiado lejos. Si realmente estalla la guerra en el estrecho de Taiwán, los 150,000 filipinos que trabajan en Taiwán estarán en peligro. Como si el PSC no hubiera irritado lo suficiente a Filipinas, su embajador en Filipinas hizo una amenaza pública. Dijo que si Filipinas estaba preocupada por la seguridad de sus 150,000 trabajadores en Taiwán, debería oponerse a la independencia de Taiwán en lugar de abrir sus bases militares adyacentes al estrecho de Taiwán. Esto ha provocado la protesta de diversos sectores en Filipinas. No es difícil entender, entonces, que en mayo,
Marcos Jr., se dirigiera a Estados Unidos para intensificar sus preparativos bélicos. La alianza de Filipinas con Estados Unidos reforzará la disuasión militar contra el PSC en el mar de China Meridional y el canal de Bashi, lo que disuadirá los intentos del PSC de utilizar la fuerza y protegerá la seguridad del pueblo filipino en Taiwán. Además, si estalla la guerra en el estrecho de Taiwán, la armada y la aviación chinas cruzarán sin duda el canal de Bashi. Las islas filipinas del canal de Bashi pueden ser entonces atacadas, e incluso pueden ser tomadas por los chinos. Estados Unidos y Filipinas han realizado ejercicios militares conjuntos, especialmente en la isla de Bataan, en el canal de Bashi, y podrían desplegar aquí en el futuro el sistema de lanzamiento múltiple de cohetes para luchar contra los buques de guerra chinos que cruzan el canal de Bashi. Otra razón importante es que la prolongada actitud condescendiente y el comportamiento intimidatorio del PSC se han vuelto intolerables para el gobierno y el pueblo filipinos. Una encuesta realizada por POSEA a finales de 2022 reveló que el 84% de los filipinos cree que el gobierno de Marcos Jr. debería cooperar con Estados Unidos, mientras que el 52% de los filipinos cree que el gobierno de Marcos también debería cooperar con Japón. Esta es la única manera de defender realmente la soberanía filipina en el mar de China Meridional. La cooperación militar entre Filipinas y Estados Unidos está aumentando rápidamente. El ejercicio militar Shoulder to Shoulder finalizó a finales de abril, seguido del Cold Thunder de las Fuerzas Aéreas Filipino-Estadounidenses en mayo, que es la primera vez en 33 años que el ejercicio vuelve a Filipinas. En respuesta a la opinión pública, el gobierno de Marcos no solo se ha alineado con Estados Unidos, sino que también ha tejido una primera cadena de islas de defensas anticomunistas con Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Filipinas y Australia. Es probable que esta línea de defensa se convierta en el futuro.